¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de psicología. En este video vamos a hablar acerca de la memoria. Esta vez les pedimos a muchos de ustedes que nos hicieran preguntas vía Facebook, vía Instagram o Twitter para que nosotros pudiéramos responder sus preguntas. Ustedes esta vez nos hicieron preguntas, tuvieron dudas acerca de la memoria, entonces vamos a leer todas sus preguntas y esperamos poder aclarar todas sus dudas. Bueno, nuestra primera pregunta es: ¿qué podemos conocer acerca de la memoria basándonos en nuestra infancia? Bueno, primero que nada, sabemos que podemos conseguir ciertos indicios de nuestra personalidad recordando hechos pasados, ya sea tu primer día en el kinder, ya sea tu primera fiesta de cumpleaños o lo que sea. Según el teórico de la personalidad Alfred Adler, no podemos decir que una persona es de tal manera si no conocemos por lo que ha pasado. No podemos juzgar la personalidad de una persona si no conocemos sus experiencias o si una persona es muy tranquila porque algo le pasó. Primero debemos conocer el pasado de esa persona para poder saber quién es y por qué actúa de tal manera. Bueno, nuestra segunda pregunta es: ¿por qué a veces no podemos recordar la mayor parte de nuestra infancia y nos cuesta recordarla? Bueno, creo que esto a todos nos pasa y en este caso tiene mucho que ver el lenguaje. Porque cuando nosotros éramos chiquitos, pues no teníamos los suficientes instrumentos, y con instrumentos me refiero a las palabras adecuadas para que nosotros pudiéramos almacenar esa información o codificarla. Freud decía que olvidamos nuestros sentimientos y experiencias infantiles porque nos resultan problemáticos. Otra cuestión acerca de la investigación de los recuerdos infantiles es nuestra desconfianza que tenemos por ejemplo, cuando tú cuentas una experiencia pero no sabes si realmente pasó eso o pasó lo que te dijo tu mamá o pasó lo que te dijo tu tía. Puedes decir que te caíste de chiquito, pero alguien más te puede decir que te empujaron. Entonces, por eso a veces olvidamos las cosas, porque no tenemos una total certeza acerca de lo que pasó. Bueno, nuestra siguiente pregunta es: ¿qué podemos hacer para recordar mejor? Aquí debemos seguir 4 pasos importantes para poder hacerlo. El primer paso es la percepción. La información que nosotros deseamos recordar debemos percibirla con cualquiera de nuestros sentidos, ya sea ver, oír, tocar, sentir o lo que sea, para que podamos llegar al segundo paso, el cual es la codificación. La codificación es introducir esa información en tu memoria para que después puedas almacenarla. Este es el tercer paso para la retención de la información. El cuarto paso para recordar mejor es la recuperación. Cuando a ti te pase algo, tú debes seguir estos 3 pasos: percibirlo, codificarlo, almacenarlo para después poder recuperarlo de tu almacén. Para explicar mejor el proceso de la memoria y de cómo recordamos, podemos hacer referencia al modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Shiffrin. En primer lugar, nuestra información recorre o atraviesa nuestros 5 sentidos. Esta información, después de esto, llega a nuestra memoria a corto plazo. Nuestra memoria a corto plazo, esta información puede durar alrededor de 20 segundos, para después llegar a nuestra memoria a largo plazo. Una vez que nuestra información dure de 21 segundos hasta toda nuestra vida, automáticamente se convierte en una memoria a largo plazo. Bueno, otra de las preguntas que ustedes nos hicieron fue: ¿qué es la memoria sensorial o cómo funciona? Les voy a decir cómo funciona. Nuestra memoria sensorial es más o menos como una cámara fotográfica. Nosotros, al entrar a una habitación, al ir a un restaurante o al ir a cualquier otro lugar, nuestra memoria sensorial, al momento de que pasa por nuestros 5 sentidos, automáticamente va tomando fotos instantáneas de lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, todo. Entonces, esta forma de cómo funciona nuestra memoria ha sido demostrada por George Sperling. George Sperling, antes de llevar a cabo sus experimentos en la década de 1960, muchos psicólogos antes ya habían hecho experimentos con individuos de que les ponían un conjunto de letras a unas personas de más o menos con un mínimo de 8 letras a un máximo de 20 letras, para que después podían ver si los recordaban o no. Pero
Sperling sabía que muchos insistían haber visto más letras de las que recordaban, pero que no las recordaban porque pues eran muchas. Y entonces así ideó la técnica del informe parcial como parte de su tesis doctoral. La memoria sensorial tiene 3 tipos. La que viene de los órganos de la visión se le llama memoria icónica. La que viene de nuestros oídos es la memoria ecoica. Y la memoria que viene de nuestro olfato es la sinestésica. La memoria a corto plazo es nuestra memoria de trabajo, la que estamos utilizando en ese mismo momento. Esta proviene de la memoria sensorial, que como ya dijo Alejandra, es la memoria que guarda toda la información que proviene de nuestros sentidos. Una vez que ya se percibieron esas cosas que los sentidos guardan, entonces se pasa a la memoria a corto plazo. Pero esta decae muy rápidamente, ya que dura de 15 a 18 segundos o hasta 20 segundos, depende de la capacidad de retención de la persona. Si quieres retener la información por más tiempo, puedes utilizar el método de la repetición, el cual consiste en estar repitiendo una secuencia o una información en tu cabeza varias veces para que se pueda conservar por más tiempo y así poder pasarla a la memoria a largo plazo. También la memoria a corto plazo depende de la cantidad de atención que estés poniendo en ese momento. Por ejemplo, si tú estás en una clase y estás distraído, no estás poniendo atención, entonces a la hora del examen no vas a recordarlo si no estudias. Pero si tú pusiste atención en la clase, puedes retenerlo en tu memoria a corto plazo y ya así se guarda en la memoria a largo plazo. Entonces a la hora del examen vas a saber lo que se vio en la clase. Bueno, como ya dijimos, la memoria a corto plazo es como la amplitud de su atención. Si tú estás poniendo mucha atención, vas a recordar, pero si no, vas a olvidarlo todo. Esto a veces puede ser muy molesto, pero también puede ser muy beneficioso. Es molesto ya que si recuerdas algo por mucho tiempo y lo retienes en tu memoria, a la hora de que quieras recordar otra cosa, el recuerdo que tenías antes va a bloquearlo. Este era el caso de un famoso prodigio de la memoria, al que se le llamaba S. Él podía recordar absolutamente todo y jamás olvidaba nada, pero esto se le hacía muy molesto ya que cuando quería leer algo nuevo, tenía una imagen guardada en su memoria y esa imagen bloqueaba lo que quería leer, por lo que ya no podía percibir esa nueva información. Él recordaba absolutamente todo lo que percibía, pero la tenía guardada en su memoria aun cuando ya no la necesitaba. La capacidad de la memoria a corto plazo es reducida. George Miller llamaba el número mágico a lo que normalmente define los límites de la memoria de corta duración. El número mágico es el 7 y es el promedio del mayor número de elementos que podemos almacenar en nuestra memoria a corto plazo. Podemos expandir la capacidad de la memoria a corto plazo. Un modo de hacerlo es a través del fraccionamiento de los elementos en unidades significativas. Puedes recordar los números de teléfono más fácilmente, por ejemplo, si los divides en trozos. Si tienes un número de teléfono que es 962-181-2947, dividiéndolo de esta manera en vez de decir 129457. Entonces así va a ser mucho más fácil. Este método se llama chunking. Una vez alcanzado el límite de la cantidad de información que pueda almacenar, si añadieras nueva información provocarías un desplazamiento de la información almacenada, perdiéndose parte de esa información a menos que haya sido desplazada a tu memoria a largo plazo. La recuperación de la memoria a corto plazo es rápida y exhaustiva. Si tenemos información almacenada en la memoria a corto plazo, la podemos obtener rápidamente. Esto ha sido demostrado en uno de los experimentos realizados por Saul Sternberg. ¿De qué manera las memorias a corto y largo plazo funcionan juntas? Imagínate que eres un carpintero en un taller, con todos sus materiales ordenados en estanterías colgadas en la pared. Mientras te preparas para construir un armario, tomas la madera, una sierra y un martillo de las estanterías y los pones en su banco de trabajo. La memoria a corto plazo contiene una cantidad limitada de material activado, que está siendo utilizado, mientras que la memoria a largo plazo contiene una gran cantidad de material codificado normalmente inactivo. Si extendemos esta analogía y asumimos que las estanterías tienen la cualidad mágica de rellenarse a sí mismas, cuando llevamos materiales al banco de trabajo, podemos apreciar la manera como la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo se solapan. Otra manera de observar la relación entre esos dos tipos de memoria es comprender que cuando el modelo que hemos presentado, todo lo que aprendemos pasa a través de la memoria a corto plazo antes de que pueda acceder a la memoria a largo plazo. Toda la información que queramos recuperar de la memoria a largo plazo ha de pasar a la de corto plazo para que pueda ser utilizada.
Bueno, ¿cuál es la importancia de la transferencia de información desde la memoria de corto plazo hasta la memoria de largo plazo? Imagina que nunca transfieres nada de tu memoria de corto plazo a la de largo plazo. Si algún día te encuentras con alguien, tendrías que aprender su nombre y de nuevo el día siguiente, y al otro día y al día siguiente, para poder recordar bien su nombre. De la misma manera, si te desplazaras hacia un nuevo lugar, no serías capaz de recordar el camino hacia casa de un día para otro. Deberías volver a recorrer la misma información una y otra vez a causa de la limitada capacidad de la memoria de corta duración. Hay gente que se encuentra en este limbo de información de corta duración perpetua, debido a una lesión, operación quirúrgica u otras alteraciones del funcionamiento cerebral. Ahora pasaremos a lo que es la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es aquella que contiene toda la información que viene de nuestra memoria a corto plazo, la cual también proviene de la memoria sensorial. Una vez que ya tenemos toda esa información en nuestro cerebro, va a guardarse para toda la vida. Entonces es cuando decimos que es una información que se contiene en la memoria a largo plazo. Cuantas más asociaciones establezcas con una información, más fácil será recordarla. Sin embargo, no podrás almacenar todos los detalles de una experiencia. Como describe la investigadora de la memoria Elizabeth F. Loftus, recordarás solo lo más destacado de tus experiencias. Necesitas crear asociaciones entre lo que quieres recordar ahora y algo que ya sabes, es decir, hacer que el nuevo material sea de alguna manera significativo. La simple repetición funciona realmente mejor para el recuerdo inmediato, pero ese tipo de codificación, la repetición asociativa, es mejor para recordar algo durante un periodo de tiempo largo. Bien, ahora hablaremos un poco sobre lo que es la codificación por medio de la organización. La repetición asociativa es uno de los tipos de organización. Cuanto mejor puedas organizar el material, más fácil será encontrarlo. Cuando el material se presenta de manera organizada por categorías, es más sencillo recordarlo que cuando es presentado de cualquier otra manera. Muchas personas tienden a organizarlo a través de la técnica del agrupamiento, es decir, reuniendo los elementos en categorías, volviendo a organizar en la mente el orden en que fueron presentados. Esta es una manera común de pasar el material de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Ahora hablaremos acerca de lo que sabemos acerca del fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua. ¿Encuentras a alguien cuyo nombre estás seguro de saber, pero por mucho que lo intentas no puedes recordarlo? Tienes muchos nombres en tu mente, pero ninguno de estos es el correcto. Tienes la sensación de que estás en la pista correcta, así que intentas recordar dónde lo conociste. Sigues intentando y visualizas la fiesta, la persona de la ropa en la que traía puesta y entonces te acuerdas. Secuencias como esta circulan en nuestra cabeza todo el tiempo. Son conocidas como el fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua y describen situaciones en las cuales una persona no puede recordar enseguida una palabra, una imagen o un recuerdo reciente, sin embargo, lo sabe. Ahora veremos el modelo de niveles de procesamiento de Craig y Lockhart. Ellos nos explican otra manera de cómo funciona la memoria. Estos discrepan el concepto de memoria en tres estructuras independientes, las cuales son sensorial, corto plazo y largo plazo. Ellos solo identifican solo un tipo de memoria y estos también nos dicen que la capacidad que tenemos de recordar será la misma con la profundidad que procesemos la información. Procesamos el material a lo largo de un continuo de menor a mayor profundidad, que va desde un procesamiento superficial hasta uno más profundo. Cuanto más profundo sea el recuerdo, más tiempo permanecerá. Este concepto de memoria considera a esta un proceso más activo que pasivo, siendo la memoria del resultado directo de la actividad mental del sujeto. El nivel más superficial de procesamiento, de acuerdo con este modelo, incluye el conocimiento de una característica sensorial. Cuando se reconoce alguna pauta característica de la impresión sensorial, la está procesando más profundamente. Cuando se establece una asociación, es decir, que le estás dando significado a la impresión, estarás en el nivel más profundo de procesamiento, que constituirá el trazo de memoria más fuerte y más duradero. Por ejemplo, si hubiéramos sido voluntarios del experimento de Craig y Turbin, nos habrían puesto muchas palabras diferentes en las cuales después nos preguntarían si algunas estaban en mayúscula, si se podía encajar en una frase que tuviera una línea en blanco o si rimaba con un sonido específico.
Después de las preguntas que nos hubieran hecho en el experimento, puede que nos aplicara un examen sorpresa en donde nos pidieran que recordáramos palabras o las reconociéramos. El recuerdo y el reconocimiento son dos medidas diferentes de la memoria. En estos experimentos, Craig y Turbin descubrieron que los niveles más profundos de procesamiento se realizaban lentamente y producían una mejor memorización de las palabras. Las pruebas de seguimiento indicaron que lo importante no era el tiempo en sí mismo, sino la profundidad del procesamiento. Una explicación posible de este hecho común es que los primeros nombres que has aprendido han entrado a tu memoria a largo plazo, mientras que los demás solo en la memoria a corto plazo. Ahora, ¿qué es lo que recordamos? Acabamos de aprender que recordamos mejor la información significativa y bien organizada. El material que recordamos bien posee otras características, como recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido. Este hecho expresa efectos de lo que es la primacia, que es la tendencia a recordar los elementos que se aprenden en primer lugar, y la recencia, que es la tendencia a recordar los elementos que se aprenden en último lugar. Neisser cree evidente que la gente relata muchas veces la descripción de los sucesos que recuerda y que la fotografía se ha realizado posteriormente, dado que el significado adquiere el acontecimiento en la mente de la persona después del suceso. Vamos los locos, nos ayuda a recuperar muchos recuerdos vagos, así como también produce la aparición de recuerdos no existentes. Es inventando el material que falta y para nosotros es verdadero, así como proyectos de investigación se han basado en la información retrospectiva. Esto quiere decir que es información deducida de lo que las personas recuerdan. Llenar los espacios vacíos puede tener implicaciones de vida o muerte, ya que decir algo que no es cierto perjudica a otras personas. ¿Por qué olvidamos? Bueno, los psicólogos han llegado a demostrar que olvidamos de una manera ordenada y de acuerdo con los principios establecidos. Esto quiere decir que entre más elementos agreguemos, es más posible que se nos quede algo. Por decir, cuando sales y ves a pájaros, ves a personas, te vas a acordar de ese momento porque hay varios elementos que están haciendo que te acuerdes de eso. El primer investigador de la memoria, Hermann establece que olvidamos rápidamente el principio, lo que el olvido se hace marcadamente más. Nuestros recuerdos responden a dos tipos de información, la que vemos y la que introducimos después. Hermann opinaba que con la lentitud que iba olvidando, iba a tardar en olvidar una serie por completo. Pasar un tiempo adicional reaprendiendo o estudiando el material que deseamos recordar vale la pena, pero incluso los efectos del aprendizaje van disminuyendo, ya que no resulta eficaz estudiar muchas veces una cosa para que no se nos olvide nada de ella. Bueno, parece ser que olvidamos por diferentes razones. Olvido motivado, represión. A veces olvidamos material almacenado en nuestra memoria a largo plazo, porque parece que hay algún beneficio personal en no recordar, por decir que nos pasó un recuerdo vergonzoso, doloroso, triste, etc. También Freud opinaba que la represión es un mecanismo de defensa para combatir la ansiedad. Decaimiento del trazo de memoria. Algunos influyentes teóricos como Schifflin, Atkinson y Turbin sostienen que perdemos el material de memoria a corto plazo a causa del decaimiento del trazo de memoria. Un trazo de memoria o engrama es la huella que el aprendizaje ha dejado en el sistema nervioso después de haber tenido lugar en el aprendizaje. O sea, el perfume puede ser un engrama. Por ejemplo, cuando tú estás escribiendo algo y pasa una persona y lo primero que recuerdas es su perfume porque olía muy rico, entonces el engrama es el perfume.
Un recuerdo puede decaer porque la percepción del hecho fue demasiado débil y no causó una impresión suficiente. Por decir, cuando alguien te aprieta la mano muy despacio, es como de que pues lo tomas normal, pero cuando alguien te la aprieta muy fuerte, es como cada vez que la veas, vas a recordar que esa persona te la apretó muy fuerte. La percepción mala puede ser debida a algún defecto del observador. Un recuerdo se borra cuando no tenemos la oportunidad de repetirlo o cuando no nos llamó tanto la atención o no fue tan impresionante para nosotros. Bueno, la interferencia. La interferencia es otra teoría que interfiere en nuestros recuerdos, tanto a la memoria a largo plazo o la memoria a corto plazo. Cuando algún material similar nos impide recordar el repaso del material de la memoria a corto plazo. Un ejemplo muy claro puede ser cuando alguien nos llama después de haber buscado un número de teléfono. Obviamente se nos va a olvidar. Interferencia proactiva es la situación en que la información aprendida con anterioridad interfiere con la información nueva. Interferencia proactiva es la situación en que la información aprendida con anterioridad interfiere con la habilidad de la información nueva. Bueno, la interferencia retroactiva es cuando la información nueva es admitida y la información vieja es borrada, a pesar de que esa información haya sido bien aprendida. Fallo de recuperación es cuando no podemos recuperar la información, así como les pasa a los amnésicos que han sufrido un trauma. Tulving ha demostrado que cuando se les proporciona a los individuos las claves de recuperación que aprendieron la primera vez, esas mismas claves ayudarán a recuperarlo más tarde. Bases biológicas de la memoria. Se ha aprendido mucho acerca de la memoria mediante el estudio del papel del encéfalo en el almacenamiento y recuperación de la información. Esto no solo nos brinda una mejor comprensión del encéfalo, sino también nos ayuda a entender la memoria. Teoría sináptica de la memoria, búsqueda del engrama. Es lógico que cualquier cambio físico tiene algún lugar en el sistema nervioso cuando aprendemos algo nuevo. Si esto no ocurriera, ¿cómo podríamos recordar el aprendizaje posterior, el algo que permanece después del aprendizaje? El engrama, como le llamó el investigador pionero de la memoria, Carl Lashley, es la base biológica de la memoria. Aunque los neurocientíficos han buscado el engrama durante mucho tiempo, todavía no existe consenso pleno de qué es o dónde se encuentra. Sin embargo, esta es una de las áreas más activas en la investigación psicológica y ya se sabe mucho. Se considera que una teoría planteada hace muchos años por el investigador canadiense Donald Hebb todavía proporciona un modelo preciso de los procesos fisiológicos responsables del aprendizaje y la memoria. De acuerdo con Hebb, la facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Las experiencias individuales producen patrones únicos de actividad nerviosa que causa que ocurran cambios estructurales en la sinapsis. Estos cambios hacen que en lo futuro sea más probable el disparo en el circuito. Otra evidencia sugiere que los cambios químicos en la sinapsis, que son la base para la memoria, son frágiles al principio. Sin embargo, si no sucede nada que interrumpa el proceso, se hacen más permanentes en el curso de unos cuantos minutos u horas. Este proceso se conoce como consolidación. Ahora, consolidación es el fortalecimiento gradual de los cambios químicos en la sinapsis que siguen a las experiencias de aprendizaje. Etapas de la memoria y el encéfalo. Los resultados de la investigación sobre el papel del encéfalo en la memoria revelan dos formas en que diferencian la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. 1. Diferencias en el papel de los cambios sinápticos. Y 2. Diferencias en las estructuras del encéfalo involucradas en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Primero, existe amplia evidencia de que los cambios en la sinapsis están involucrados en los recuerdos a largo plazo, pero no en los recuerdos de corto plazo. Segundo, diferentes estructuras encefálicas están involucrados en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Está surgiendo evidencia de que diferentes estructuras encefálicas están involucradas en las tres etapas de memoria. Conforme se tenga más información acerca del encéfalo, es probable de que esta descripción demuestre ser sobresimplificación que nos ofrece una perspectiva general del conocimiento actual de cómo es que el encéfalo almacena y recupera información. Amnesia.
Trastornos de la memoria. Los trastornos importantes de la memoria merecen nuestra atención porque son condiciones significativas por derecho propio y por lo que nos dicen acerca de las bases biológicas de la memoria. Amnesia retrógrada. Trastorno de memoria caracterizado por la incapacidad para recuperar recuerdos antiguos de largo plazo. Por lo general, un periodo específico que se remonta hacia atrás a partir del inicio del trastorno. En la amnesia retrógrada, por lo general, hay poca o ninguna perturbación de la memoria a corto plazo y el individuo puede crear nuevos recuerdos de largo plazo durante el periodo después de la amnesia. Un ejemplo de la amnesia retrógrada podría ser de que 3 personas iban en un automóvil y sufrieron un fuerte accidente. Ahora, 2 de ellas fallecieron. El que sobrevivió no recuerda ni lo que pasó antes del accidente ni durante de él. A eso se le conoce como amnesia retrógrada. La amnesia retrógrada puede ser causada por convulsiones, diferentes tipos de daño encefálico, un golpe en la cabeza o sucesos altamente estresantes. La mayoría de los investigadores creen que la amnesia retrógrada ocurre porque el suceso estresante o daño al encéfalo interrumpe el proceso de consolidación, pero algunos creen que el suceso crea una forma intensa de interferencia retroactiva que bloquea la recuperación. Ahora hablemos de la amnesia anterograda, que es un trastorno de la memoria caracterizado por la incapacidad para almacenar y recuperar información nueva en la memoria a largo plazo. Tanto la amnesia anterograda como la retrógrada son experimentadas por los individuos con el síndrome de Korsakoff, un trastorno encefálico causado por la pérdida prolongada de la vitamina tiamina de la dieta de los alcohólicos crónicos. Debido al grado extremo de la pérdida de memoria, los individuos con síndrome de Korsakoff a menudo entran en confabulación cuando no pueden recordar algo que se necesita para complementar una afirmación, lo inventan. Por lo general, no son deshonestos o sabiendas, sino que participan en una versión exagerada de la distorsión reconstructiva normal.